Bueno, seguimos tratando el tema del béisbol como patrimonio de la cultura cubana. Omar Baliño, director actual de la Biblioteca Nacional, estamos hablando de una de las grandes instituciones culturales del país. Me une quizás el paso a un elevador todos los días, de vernos mucho tiempo como vecinos y siempre tocar de alguna manera en los saludos o el deporte o la cultura, el teatro, la vida cotidiana del cubano. Pero ¿de qué manera te has imbricado, cómo llegaste tú también a todo este fenómeno que tiene que ver con el béisbol, ya como patrimonio de la cultura cubana, con por ejemplo lo que estábamos hablando con Codina y otros? O sea, ¿de qué modo tienes que ver tú y la propia biblioteca en este tema tan importante? Yo creo que traza además un fenómeno de quitar esa vista que se tiene a veces hasta el béisbol y no verlo de la manera en que se está viendo. Bueno, ante todo, gracias al pequeño equipo de ustedes por la invitación. Eh, Como parte de este reconocimiento de pura justicia al béisbol cubano, eh, está la familia, que es la respuesta a tu primera pregunta. En mí viene de la familia, en particular de mi padre. ¿Cuántas personas podrían decir eso? Muchísimas, casi todas. El béisbol entra en sangre, en mí, gracias a mi padre conduciéndome al Estadio Sandino desde que yo era, pero muy pequeño. O sea, cuando todavía, por supuesto, no podía comprender un juego que es un juego, como sabemos los cubanos, bastante más complejo que la mayoría de los juegos de los deportes, de los juegos deportivos. Intenta explicárselo a un europeo. Es que uno ocurre, Rodolfo, que no soy el primero que lo dice, que es algo que uno sabe y sabe explicarse, pero qué difícil es explicarlo a otro que no sepa. Es realmente, excepto a los hijos, pero porque también uno los inicia desde temprano, entonces va poco a poco. Pero explicarlo de una buena vez, así como una clase, es muy complicado. Eh, y bueno, de ahí entró toda la pasión y luego pues los montajes que en el tiempo tienen conocimiento. Eh, y, y en un determinado momento que quizás no sé eh, señalar con exactitud, la comprensión del béisbol como cultura, no solo como deporte. En primera porque ya uno lo había sentido, padecido en el eh, de la mejor manera que se pueda decir. Y en los últimos años hemos estado implicados, un montón de gente, tratando de refrendar ese carácter cultural del béisbol cubano para darle, como te decía, para que se haga justicia y es una manera también de apoyar incluso lo deportivo. En unos años que no han sido los mejores a nivel deportivo para la pelota, y también pensamos que este espaldarazo desde la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación mmm, puede autorreconocernos a todos en el béisbol y al mismo tiempo apoyar la propia justa deportiva, ¿no? En cualquier parte, no solo aquí en el Latino, en el Sandino, en cualquier estadio, sino en el Pitén de pelota cuando vayan reapareciendo después de la COVID. Bueno, de alguna manera tú sabes que nos vienen a la mente los recuerdos. Yo creo que la primera visita a un estadio para cada muchacho es un momento inolvidable. Las luces, los colores, todo lo que atrae y lo que atrapa en un momento determinado. Hablábamos hace un rato de cine y de la deuda que tiene específicamente quizás el cine, el audiovisual cubano con el béisbol. ¿Crees que la literatura, tú que estás en este momento muy metido, aunque no solo la biblioteca es literatura, pero crees que todavía también hay carencias o no en relación a tocar
el tema del béisbol dentro de la literatura cubana? Yo creo que déjame decirte algo sobre la biblioteca, que como sabes, ahora está cumpliendo 120 años. Y dentro de la biblioteca hay cientos de referencias al béisbol, eh, en libros, documentos, imágenes, fotografías, revistas, la prensa, es enorme. Es por supuesto un depósito, entre tantos saberes, también del béisbol universal y en particular de la pelota cubana. Yo creo que la presencia del béisbol en la literatura cubana tiene unos picos muy altos. Pienso, no sé, en un poema de Guillén, u otro de Retamar, u otro de Emilio García Montiel, en los propios libros de Codina y Félix Julio, más desde la ensayística. Eh, est- pero me parece que la pelota está menos de lo que se quisiera en las artes cubanas, aunque existen ejemplos y están registrados y refrendados. Está en el teatro, está en el cine, está en la novelística, pero quizás podría haber sido más. De todas maneras, hay algo que está aún por encima de la literatura, si se pudiera decir así, que es que el béisbol cubano está en el lenguaje cubano. Y ese acto de la palabra coloquial, de la manera de expresar y subrayar frases con cubanismos, tienen en muchas ocasiones una referencia directa al terreno de juego y al impacto social de ese lenguaje que ya está refrendado como cultura. Incluso cuando hablamos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando uno dice, no lo hizo swing, o cuando uno dice, me tiró 4 malas, Está en 3 y 2. me tienen 3 y 2, o así, Lo muchas cosas. cogieron entre bases, se robó la segunda. Se trancó el juego. No, eso viene no más bien existe como... ese inventario completo porque es que es infinito. Y vamos incluso, o sea, vamos a la culinaria. Usted puede ir, encontrar, usted va a la música y encuentra constantemente, pues de alguna manera, visiones. Eh, digamos, vínculo ya directamente, por supuesto, con todo el tema de la cultura. Ya para ir cerrando, en este momento donde ya el béisbol, por supuesto, como patrimonio real de la cultura cubana, no vive su mejor momento. Fíjate, no vive su mejor momento. ¿Qué crees que podemos hacer para tratar precisamente de rescatar los buenos momentos del béisbol ya como deporte y como cultura en el mundo del cubano de hoy? Es es una pregunta difícil y sin embargo no es nueva porque no, nos la hemos hecho muchos y todos los días. Y siempre aparecen ideas, etcétera, en la propia declaratoria de esta condición de patrimonio cultural de la nación. Hay como, hay un plan de acción y de defensa de ese patrimonio, porque la declaratoria no es solo algo formal, sino que compromete a personas, instituciones, grupos portadores en la defensa y continuidad de que ese patrimonio, por supuesto, no fenezca, sino que se desarrolle. Y ahí mismo hay acciones. Creo, creo que realmente sin que el propio deporte, lo estrictamente deportivo, el juego, no alcance mejores cotas en los próximos años que han estado por debajo, como decíamos, eh, es más difícil también eh, ampliar este impacto de la pelota. De todas maneras, ante casi cualquier torneo, particularmente internacional, uno vuelve a ver la pasión de la pasión de la pelota
como algo que a veces creemos medio extinto y no es cierto. ¿Cuántas cosas habrá que hacer? Eh, Muchas. Yo creo que hay que transmitir más, más béisbol, también más béisbol internacional, eh, incluidas las grandes ligas. Es difícil, el tema tiene un asunto político quizás incómodo por esa ruptura del acuerdo que iba a ser como estaríamos hoy en otro momento y no habrían pasado cosas que nos han pasado y nos están pasando si bajo la administración Trump no se rompe ese acuerdo que le habría dado una naturalidad a la participación cubana también en la gran carpa, como se dice. Y eso nos está afectando mucho, sin duda. No solo en lo deportivo, sino incluso en, en el simbolismo de la pelota como entidad nacional que nos representa. Pero creo que a pesar de eso hay que transmitir más béisbol. Creo que hay que hacer, por supuesto, mucho en las bases, también en lo deportivo. Creo que Reynoso se convirtió en un adalid de todo aquel proceso que se hizo de recuperar fuentes, criterios en todas partes y poderlo, y desgraciadamente falleció. Creo que todo ese trabajo tiene que continuar, porque creo que no se trata de como de un solo camino, sino de muchos. Como es justamente patrimonio, es tan amplio, pues nos toca prácticamente a todos y en todo el país. Y yo creo, ojalá que esta declaratoria de esta condición, pues coloque esa dimensión cultural y no solo deportiva delante de todos y nos sirva para emprender muchísimas acciones que tenemos que hacer. Yo creo ya cerrando quizás con una conversación, que lo primero es como un paciente que va al psicólogo, lo primero es entender que sí tengo problemas, no justificar constantemente cada problema con otras cosas, sino vernos por dentro, cuáles son mis problemas, incluso aunque no tuviera otros. Y a partir de ahí repensar que el béisbol es precisamente cultura, es espectáculo. Es que cada juego tenemos que verlo de una manera eh, como una película de cine, como esta que decía Cody. Yo he abogado desde hace muchísimos años, pero muchos, muchos. Tengo testigos por acompañar al béisbol con toda esa parafernalia, entre comillas, de, de símbolos que refrendan, sobre todo para los niños y los adolescentes, cuando quieren un equipo, Claro. un pelotero, etcétera. Y eso nunca se ha logrado del todo, No, realmente. es que, por eso decía, no tiene que ver con otras cosas el haber perdido esos símbolos, el haber hecho esos símbolos, desde una mascota hasta una bandera, Claro. de un equipo hasta un himno, O, hasta... o una camiseta o un pullover, pero que sean más hermosos, más atractivos, que la gente se los quiera poner, una postal, un cartel. Son muchas cosas que aparentemente no tienen tanta importancia y están apoyando la condición deportiva y la condición cultural de esa participación de la gente en su béisbol. Incluso que no se olviden de que hace apenas un par de años, antes de la COVID, este mismo estadio tuvo el lleno más grande que ha tenido quizás en su historia en un juego de una serie nacional, aún con el béisbol ciertamente deprimido. Así Eso es mismo. parte del ADN que tú decías, es parte de la cultura. Nos queda tanto por hablar, Baleño, pero nos queda tan poco tiempo. De todas maneras, gracias de verdad por estar aquí, por ver de qué manera también desde el punto de vista de ustedes pues se puede aportar al béisbol. Y bienvenido usted también, bienvenido todos a este motivo que tenemos para hacer del béisbol verdaderamente ese patrimonio de la cultura que todos le debemos todavía a la pelota.